Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0? Yo soy Jenny Flores, gerente del área de administración de nómina y servicio al cliente de Aliato. Me da mucho gusto verlos, escucharlos el día de hoy. Eh, Primero, bueno, pues recordando lo que pasó hace un año y toda la tensión que vivimos, tuvimos el macro simulacro, por eso entramos un poquito tarde. Normalmente estamos todos los miércoles a la 1 de la tarde haciendo estos en vivos, pero bueno, hoy tuvimos que bajar. Yo estoy en un piso 16 aproximadamente, se sintió muy bonito hace un año. Entonces, tenemos que respetar todos los protocolos de seguridad para la empresa, por seguridad nuestra, de nuestros empleados y para prepararnos en todos estos casos. Pues bueno, para amenizar un poco el día vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre salario mínimo y UMA. Me encantaría, les agradezco mucho la respuesta a mi video anterior, estuve mandando la presentación a algunas personas que me lo solicitaron, haciendo algunas aclaraciones por WhatsApp de dudas que tengan. No se preocupen, mándenme las WhatsApp, pónganmelos en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo voy a estar revisando. Entonces, el día de hoy vamos a atacar o vamos a hablar de dos temas que son muy comunes. Recuerden que lo que yo les voy a estar compartiendo son temas básicos de nómina, cómo los administradores, cómo los psicólogos, cómo la gente de recursos humanos tenemos que saber de ciertos conceptos, de ciertas cosas, porque tenemos expertos en nóminas, expertos en contabilidad, en el área legal, y esa es su razón de ser. Sin embargo, nosotros tenemos que tener también el conocimiento de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el salario mínimo. Eh, Como su nombre bien lo indica, el salario, el salario mínimo es la cantidad mínima que una persona debe de recibir por su trabajo. ¿Por qué se estandarizó este salario mínimo? Básicamente porque no se pagaba equitativamente por el mismo trabajo. Entonces, bueno, hace ya muchísimos años se estandarizó. Ustedes lo pueden checar, acuérdense de la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo sexto. Hay todo un capítulo de lo que es el salario mínimo en los artículos 90 al 97. Se supone, y digo se supone porque por eso ha habido tantos cambios ahora con el salario mínimo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos dos cambios de salario mínimo, o antepasado, ya no me acuerdo bien, en un mismo año, ¿no? Que a principio de año era un monto y a final de año tuvimos otro monto que se tuvo que estandarizar. ¿Por qué? Porque lo que la ley marca es que el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer la educación eh, obligatoria de los hijos. No sé si recuerdan ustedes a un diputado del PAN que dijo que con 6,000 pesos una persona podía pagar hasta escuela privada, ¿no? Y bueno, esto es totalmente irreal. El salario mínimo se supone que tiene que alcanzar hasta para la educación. El salario mínimo que actualmente tenemos mensual es de 2,687 pesos y no alcanza para colegiaturas, no alcanza más que para una mínima despensa. La gente que paga renta, la gente que tiene que pagar su casa, pues si ganara solamente el salario mínimo, no podría sobrevivir. Por eso ahora hay un debate muy grande entre subirlo, seguramente habrá una modificación a inicios de año. Unos plantean subirlo a 100 pesos, otros plantean subirlo a 176 pesos, hubo quien dijo que a 336 pesos. Recordemos que el salario juega para las cargas sociales. ¿Esto qué significa? Lo que tú ganas es lo que al patrón le cuesta pagarte no solo ese dinero, sino aparte pagar las cargas sociales al IMSS y también fiscales. Entonces, el salario mínimo, tú no puedes dar de alta a ninguna persona con un sueldo menor de 2,687 pesos. Si tú inclusive si tú das de alta a una persona con 2,687.02 pesos, inmediatamente el IMSS te manda una atenta invitación para aclarar por qué le pagas el mínimo a una persona. Mi recomendación es, no los den de alta con el mínimo,
tal vez con un poco más. ¿Y qué es un poco más? 2.700, 2.800, 2.850. Es un poco más, pero ya no es el mínimo. El IMSS tiene muy detectado este tema, entonces en su base, cada vez que es más automatizada, detecta a toda la gente con salario mínimo, así como yo se lo estoy mostrando en la tabla, y entonces empieza a revisar a esas empresas, a pesar de que ellos mismos son los que participan en la planeación y en la toma de decisión de cuál debería de ser el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo lo vamos a utilizar sobre todo para las altas del personal. Debemos de cuidar que ninguna persona sea dada de alta con un sueldo menor. Inclusive hay jornadas reducidas de trabajo cuando trabajan solamente los fines de semana, cuando trabajan 3 o 4 días a la semana, que aunque trabajen menos tiempo, tú los tienes que dar con su salario mensual total mínimo. Ya después verás cómo les pagas 1 o 2 días con sus faltas por medio pues, de esta jornada reducida que está permitida por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y no se le paga totalmente ese dinero, o sí, dependiendo del acuerdo que tú hayas tenido con el trabajador. Entonces, nos quedamos con que es lo menos que una persona puede percibir por su trabajo. Yo les comentaba en la sesión pasada que nosotros podemos contratar por hora, por día, por destajo, pero esto ninguna persona puede ganar menos del salario mínimo que ustedes están viendo en esta tabla. Y ahora vamos a hablar de la UMA. ¿Qué es la UMA? La UMA es la unidad de medida y actualización. Esta unidad de medida y actualización se creó en el 2016. ¿Qué sucedía? Que antes todo estaba basado en el salario mínimo, como que los descuentos de Infonavit, las multas, intereses, todos los trámites fiscales, inclusive impuestos fiscales, se pagaban en base al salario mínimo. Entonces, cuando subió el salario mínimo, pues era padrísimo, todos decían, híjole, ya me subió el salario, qué padre. Pero el tema importante aquí es que, como subía el salario, subía el Infonavit, y subían las retenciones fiscales, y subían las cargas patronales para los patrones, y entonces, para ellos no era equitativo que no tenía realmente un valor subir el salario mínimo si también subían las obligaciones en cuanto a costos. Lo que crearon entonces fue esta UMA, que la UMA tiene un valor menor al salario mínimo. Si lo pueden comparar en esta misma tablita, bueno, pues el salario mínimo lo tenemos en 88.36 y el valor de la UMA la tenemos en 80.70. Esto tampoco fue tan bueno, porque para algunos casos, por ejemplo, los topes de salarios afectó. Ahora ya, por ejemplo, las pensiones se calculan con la UMA, no se calculan con salario mínimo. Entonces, esto es uno, digamos, de los inconvenientes que no nos hicieron ver o no nos quisieron hacer ver cuando cambiaron el valor de la UMA. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchos topes salariales, bueno, muchos topes para descuentos fiscales están basados en la UMA. Por ejemplo, cuando tú entregas un aguinaldo, cuando tú entregas una prima vacacional, cuando tú entregas 20 días por año en una liquidación, anteriormente tu tope era, por ejemplo, para gratificación 90 veces el salario mínimo. ¿Qué significa tope? Que de acuerdo a esta cantidad, si tú cobrabas esta cantidad o menor, no pagabas impuestos, pero si lo superabas, esa parte que se supera sí paga impuestos. Al disminuir el monto, al basarnos ahora en la UMA, este monto disminuye, que significa que hay más probabilidad de que pagues impuestos, ¿no? Tú o tus empleados de que paguen impuestos. Por eso también se instituyó algo que se llama ISR no deducible, del cual voy a hablar en otro momento, porque es un tema mucho más amplio. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta el salario mínimo para todo lo que son sus contratos, altas, para todo lo que tiene que ver con sus prestaciones, pero la UMA se va a utilizar más en toda la parte de IMSS, en toda la parte fiscal, en toda la parte de créditos.
y también, bueno, pues en multas. Si alguna vez han tenido una multa de tránsito, antes eran en veces el salario mínimo y te decían, no sé, son 40 veces el salario mínimo. Ahora son en UMAS. La recaudación se vuelve, digamos, menor, pero ahora levantan más infracciones que antes, ¿no? Eh, por favor, chicos, si tienen alguna duda, yo con mucho gusto les mando la información. Fue un tema rápido por el momento que estamos viviendo, por pues el día que es, pero no quisimos dejar de hacerlo. Para mí es muy importante que ustedes vayan tomando estos conceptos porque poco a poco vamos a hablar de cosas mucho más complicadas, ¿no? Entonces empezamos con los básicos, empezamos con salario de integrado, eh, para las personas que me estuvieron preguntando del salario diario integrado, les mandé una tablita en la cual se ve cómo, dependiendo de las prestaciones, se integra es el factor de integración para el salario diario integrado. Y en este caso, en cuanto a salario mínimo y en cuanto a la UMA, tienen que entender o tenemos que entender muy bien las diferencias porque las personas a veces se informan o medio se informan y te reclaman y te pueden llegar a decir, oye, no, pero es que esto es en vez de salario mínimo. Y tú tendrías que corregir a esta persona y explicarle que el veces salario mínimo ya no se utiliza, ya no existe. Inclusive ustedes van a encontrar en sus hojitas de Infonavit un concepto abajo que decía cómo te descuentan tu crédito, si por porcentaje, si en veces salario mínimo o en pesos. Ahora ese veces de salario mínimo ya no existe, ya es en UMA o en pesos, ¿no? Muy bien, pues yo soy Jenny Flores, este fue el tema del día de hoy, sé que fue muy rápido, eh, síganos en la bolsa de empleos, CDMX, trabajos en CDMX o en Aliato MX en Facebook. Tienen mi número de celular y cualquier cosa que necesiten, yo estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, que tengan muy buen día y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Hasta luego.